accidentes de tránsito. Un hombre, por ejemplo, que conocí en la clínica que había perdido toda su familia en un accidente de tránsito. El hombre quedó mal. Ese hombre le iban a dar, yo me fui, no tuve tiempo de estar, 36, como dicen acá en el Uruguay, choques eléctricos, para que olvidara eso de su vida. Bueno, el caso es que yo, en mi caso personal, olvidé algo muy importante. Todos los nombres de todos mis orillas, todos los nombres de todos mis orillas. Cuando yo empiezo a recuperar la conciencia de que no tenía el nombre de mis propios orillas, digo, ¿cómo es posible que me haya olvidado? No puede ser. Hablé con mi hija Giselle de Imanjá. Me dice, mamá, ¿cómo que te olvidaste los nombres? Giselle estuvo enferma. Entonces, a los 3 o 4 días, yo recuerdo, en primer lugar, por eso te estoy contando esto, para que vos comprendas el poder de la ancestralidad. Yo convoco en un horario X, porque de eso me acordé, convoco en primer lugar a los hermanos, me remonté, esto el que lo hace sabe cómo se hace, no como lo hace cualquiera que prenden velas, no sé acá, no, esto es diferente. Cuando vos convocás la ancestralidad como sacerdote o sacerdotisa, no hay que prender absolutamente nada. Yo no prendí nada, hice la convocatoria en el horario y le pedí a todos, me remonté en un tiempo infinito, pidiendo ayuda a todos mis antepasados de que yo quería recuperar lo que había perdido por mi salud, que quería recuperar el nombre específico de todos mis orillas, que eso me pertenecía. Cuando yo hago eso, empiezo a recuperar, sigo pidiendo a los ancestros. Recuperé todos los nombres, todos, los poderes, todos. Porque vos, si tenés poderes extraordinarios, como sacerdote o sacerdotisa, tenés que convocarlos a un nombre específico, que no sucede en el candomblé. ¿Ok? Bueno, te voy a contar la historia del potencial de la ancestralidad. Cuando yo convoco al oráculo egipcio, me entero de que estas mujeres, esto es una historia contada por ellas mismas. Yo soy testigo, usted puede creer en mí o no, yo soy testigo de lo que ha sucedido cuando esas mujeres, ellas eran mujeres, más de 200 mujeres, y estas mujeres, utilizando el mismo oráculo, que eran ellas mismas, en su conjunto, hicieron una convocación privada, cosa que ellas no podían hacer porque ellas estaban totalmente entregadas a la orden del faraón. Ellas hicieron una convocatoria privada entre ellas y preguntaron qué iba a pasar con ellas, porque ellas tenían ciertas dudas por guerras que habían. Te estoy contando que esto sucedió en el siglo X, en el, déjame pensar, 100 años después, no fue antes de Cristo. Cuando el acontecimiento, y te estoy contando esto de lo que yo hablé en su momento y estoy utilizando mi memoria. Cuando ellas fueron testigos de que viajaron al menos 10 mujeres del oráculo egipcio, viajaron a lo que es hoy por hoy
el lugar donde Jesús, el Jesús que conocen todos, ellas tuvieron la oportunidad de ver a Jesús en su tarea. Ellas no me dicen en ningún momento, no me asocian nada de que Jesús, si tuvieron algún diálogo con él, sencillamente me dicen, estas sacerdotisas nubias, porque estas ya eran nubias, no eran egipcias en sí mismo, ellas venían del Sudán, cuando todo esto que se complementó, ¿verdad? Que había una gran unión entre los nubios, que tenían casi lo mismo, ¿verdad? Que tenían en Egipto, era esa adoración y ese respeto, que hoy no existe, y que hubo alguien que usurpó algo que no le pertenecía. Queridos amigos, esta parte de la historia que les estoy contando, la cuento, no está en ningún libro. Quiero decir, puedo tener el riesgo acá de dialogar todo esto, ¿entiende? De que me empiecen a denunciar este Facebook. Debido a la historia y el dato histórico, ¿cómo te puedo decir? Que nadie lo tiene, solamente en mi persona está, porque yo soy una sacerdotisa, porque soy antropóloga y tengo conocimientos de toda índole. Estoy corriendo el riesgo con lo que le estoy contando, de que me empiecen a denunciar como me hicieron en otros Facebook, porque yo hablo cosas que no están en la historia y que son verdaderas, ¿entiende? Porque por alguna razón me denuncian. Yo estos datos que doy, no los doy por ir en contra de nadie, los doy para que usted se informe. Esa es la finalidad. No tengo fines de lucro, ni tampoco estoy para que me copien y terminar en un canal Illuminati, por ejemplo. No es mi afán, les digo, discúlpenme que me vaya un poco del tema, es muy emocionante para mí poder compartir nuevamente en otro lugar, no estoy en este Facebook, un dato histórico que no está escrito en ningún lado, no está en ningún lado, está sabiéndolo de mi palabra. Si bien estas mujeres tenían el poder, como lo tenemos todos hoy, de hacer, pero a través de un oráculo, ellas en sí mismas, cada una de ellas, tenían el poder de utilizar eh, mediante la convocación que yo les decía a todos ustedes, no sé si se escuchó bien en el video que les puse, que les hablé del oráculo egipcio, ellas tenían una, yo lo vi eso, y no hay ninguna, ¿cómo te puedo decir? Ninguna duda de que sucedió de esa forma, porque hay ciertos núcleos históricos que afirman que este tipo de ritos, de la forma que se llevaba a cabo, era realmente algo que era convocación de algo, ¿no? Yo acá no quiero entreverarlos a ustedes porque sé que acá en este Facebook, y lo lamento muchísimo, creo que es muy fuerte todo lo que yo dialogo para todos ustedes, porque sucede, señores, lo lamento, voy en contra de lo que me dijo mi orilla, las personas no están preparadas para comprender datos históricos de esta índole. Incluso les digo más, las personas no creen ni siquiera en los poderes de convocatoria, no creen en muchas cosas que debían de tener ya firmes y herramientas que deben de usar y no las usan. Por eso desconocen de estos temas, ¿cómo te puedo decir? Culturales, sacerdotales, importantes. Les voy a decir que estas mujeres, cuando ellas se sentaban en una mesa redonda, más o menos de 1,5 metros, cabían alrededor de 20 mujeres. Ellas se vestían con ropas negras, como las monjas franciscanas, esas negras, que se vestían de negro y con una capa. Cuando entraban en esa concentración, en esa mesa, donde habían
un banco alrededor de esa mesa redonda. La mesa. No se tomaban las manos. Cada una, por sí misma, tenían el poder de concentrarse y recibir mensajes de diferentes dioses. No era la energía, ellas no tenían ningún tipo de asentamientos, eran elegidas porque eran personas que tenían ese don divino de la adivinación, de la espiritualidad, ¿me entiende? Innata, y, ¿cómo le puedo decir? Poderes extraordinarios, traídos desde su nacimiento. Te voy a terminar el tema, te estoy explicando algo para que trates de comprender lo que te quiero decir. De dónde venimos. Es parte de nuestra historia esto que te estoy contando. Estas mujeres, esa mesa giraba. Cuando la mesa, con todas ellas, empezaba a girar como la rueda del batuque, no se convocaba precisamente al dios Ra, cualquier dios que usted vea, ¿vio? De los cultos del panteón egipcio, ellas tenían el poder de convocar diferentes dioses que hoy están repartidos en el mundo como dioses de tal cosa, de tal otra. Uno de los dioses que ellas tenían como mecanismo y herramienta de ir a aventurarse era el dios que estaba de los egipcios, que es el que estaba entre los vivos y los muertos. No recuerdo el nombre, un gran error de mi parte, perdón. Pero eso después les voy a hablar porque eso tiene mucho que ver con Orunmila. Después les voy a contar eso. Quiero que comprendan y entiendan este dato histórico que es importante para el conocimiento vuestro y que yo acá no estoy buscando fama, sencillamente te estoy contando nuestra historia porque nuestra historia existió. Bueno, cuando ellas empezaban a girar en esa rueda, que paulatinamente iba aumentando la velocidad, a medida que iba aumentando la velocidad de esa rueda que giraba igual que la del batuque, para que tengas una idea, esas mujeres iban hablando algo cada una y concentrándose cada vez más en lo que necesitaban para una respuesta. Una sola respuesta, cada una, que después en su conjunto se armaba una frase. Giraban, cada vez más ligero, cada vez más rápido giraba esa mesa. Yo las vi en plena faena una vez. No te voy a decir el horario en que ellas están, porque yo lo tengo el horario para ir a hacer un pedido X. Yo tengo un horario para ingresar en la ancestralidad y llegar justo en el momento que ellas están en esa concentración. A mí siempre me han atendido. Me hacen una señal, alguna sacerdotisa que está ahí en el entorno, y tipo, ¿es positivo o no es positivo? Hasta una respuesta me dan. Yo les comenté una vez que me habían dado una respuesta, una vez en códigos. No me hablan ellas a mí, no me hablan. Me hacen así o tipo, ¿está todo bien? Lo tuyo sale. Entonces yo empiezo a retroceder, porque cuando una ingresa en el poder de la ancestralidad y ingresar en mucho tiempo, corres el riesgo de quedarte allá. ¿Entendés? No sé si alguien lo tiene claro esto. Un día, una vez me invitaron, ellas estaban todas, a mí en lo personal, cuando yo viajé en la ancestralidad, me trasladé, no me tomaron las manos ni nada, pero me invitaron a que me quedara con ellas a dialogar. Yo me asusté y retrocedí en el tiempo, empecé a volver al tiempo actual. Ellas a mí me consideran la mujer que viene del futuro y yo las considero a ellas las mujeres del pasado. Quiere decir con todo esto de que no hay un tiempo, no existe el tiempo, son las mujeres sin tiempo, ¿me entiendes? No sé si me explico, estúdielo,
busque datos de lo que yo le estoy diciendo, no sé si va a encontrar algo. Sucedió que ellas se enteran cuando hacen esa convocación, que yo ya les expliqué más o menos. Les cuento esto porque ellas en ningún momento me dijeron no hables, al contrario, siempre me dicen que ellas fueron los más importantes de lo que pasó en el culto a Ifayo y los orillas, que ellas tuvieron mucho que ver con eso. Les voy a contar la razón. Cuando ellas deciden huir porque descubren que hay un complot y un mal pensamiento por parte del faraón, y hay gente, como sucede hoy por hoy, en todos los tiempos ha sucedido eso, la diferencia es que ellas eran personas con poderes. Les cuento, sucede que estas mujeres, debido a que ellas tenían sus riquezas, vivían muy bien, tenían un espacio muy amplio donde ellas podían tener hasta esclavas, que tenían todo, absolutamente todo. Tenían sus propios dineros, todo, y pidieron ayuda a... ¿Para qué te voy a decir? Ellas decidieron huir de lo que es Egipto debido a que había un complot para matarlas. Sucede que estas mujeres en la historia no están marcadas como eran mujeres, sino que figura como que eran hombres, el oráculo egipcio. Sin embargo, yo les aseguro que eran mujeres. Estas mujeres tenían, ¿cómo te puedo decir? Muchos aliados, muchas alianzas, debido a cosas que ellas hacían por su cuenta fuera del conocimiento del faraón. Porque si ellas viajaban, viajaron debido a que las mandaban a trabajar, a hacer esto, a sacar. No tenía conocimiento yo de que ellos hubieran viajado a Jerusalén, a estos lugares donde Jesús estaba en su momento. Calculemos que en el 10 años después, o 20 quizás, o 50, pongámosle, 100 a reventar, de que ellas en ese momento, 100 años después de Cristo, fue la partida de ellas, de lo que es Egipto. ¿Cómo lo lograron? Ellas pidieron ayuda a los vikingos, porque ellas trabajaron mucho con los vikingos, ellas tenían asuntos que compartían por medio del dios Odín, ¿me entiendes? Y hay una cosa que tienen los, ¿cómo te puedo decir? Una herramienta que era como una especie de brújula rudimentaria, que por eso se guiaban por las estrellas los famosos vikingos. Ustedes saben que fueron grandes navegantes y que llegaron a América antes de Colón y muchísimo antes de lo que todo el mundo imagina. Ellos eran los grandes bárbaros. Pero cuando estas mujeres necesitan apoyo por parte de los vikingos para salir de Egipto por el mar, por el norte, por el Mediterráneo. ¿Qué sucedió? Ese grupo de mujeres, que eran alrededor de 200, se repartió en dos. La mitad de ellas, hecho por el mismo oráculo, que eran ellas mismas, no se iban a cobrar por atenderse a sí mismas, se autoayudaron entre todas, repartieron sus riquezas, pagaron a personas para que sacaran todas sus cosas y las llevaran hacia el norte. Creo que los vikingos colaboraron en esa parte de trasladar todas sus riquezas, sus cosas, hacia lo que es el norte. De ahí que sucede que estas mujeres se van por el Mediterráneo y los vikingos las trasladan a ellas y ellas ingresan por lo que es Benin. Son bien recibidas, porque nadie ignoraba de esas mujeres. No están en la historia esas mujeres, la existencia de esas sacerdotisas, porque ellas pidieron cuando ingresaron que ellas tenían ciertos compromisos, como usted lo tiene con un cliente cuando atiende. Entonces estaba el secreto sacerdotal de la persona que se atiende con el sacerdote. En ese caso ya existía.
vaya teniendo en cuenta lo que le digo. La otra mitad de las mujeres partieron hacia lo que es hoy Nigeria, guiadas por su propio oráculo, viajaron, llegaron a Nigeria, y estas mujeres, cuando llegan y se instalan repentinamente de la nada, se hacen construcciones fabulosas, porque tenían mucho dinero y podían pagar una mano de obra. Cuando los nigerianos de aquellos entonces, calculale 120 años después de Cristo, empiezan a ver esa movida que hay de personas que empiezan a ingresar, ellas más o menos hicieron las cosas relativamente con prudencia. Hay algo allí que sucede con un personaje que hoy le dicen Odudúa, el nigeriano, ¿me entendés? El Yoruba, que no tiene absolutamente nada que ver con la historia que están contando. Él se acerca a ese lugar, no puedo especificar bien el tipo de datos, porque tampoco esperen detalles. Fíjate del tiempo que te estoy hablando. Ese hombre va y las enfrenta, se presenta y quiere saber secretos de esas mujeres. Esas mujeres piden a ese supuesto Dudúa, que es el famoso guerrero, el verdadero, el que sí existió, pero no es el mismo que dicen que tienen en Ileife. Vamos a la verdadera historia. Estamos hablando de cosas verdaderas. Este hombre va solo con la conquista típica del hombre nigeriano, del Yoruba, porque yo ya hablé algo de los Yorubas, que eran sumamente muy dulces, ¿no? Muy educados para tratar con mujeres. Estas mujeres empiezan a dialogar paulatinamente en el tiempo, no existe sexo, porque las mujeres sacerdotisas nubias no tienen sexo, tampoco eran lesbianas. Ahora les voy a contar esa parte. Cuando este señor, el verdadero guerrero, que le pusieron el nombre Dudúa, que en realidad no creo que haya sido el mismo Dudúa, el Yoruba, le pusieron el nombre, hará cuestión de, yo qué sé, fíjate que hace 90, no, en el año 90 arreglaron el templo de Leife, fíjate el abandono que había, y ahora se ha comercializado un poco todo esto, porque las personas de la diáspora han hecho posible que ellos hoy tuvieran un renacimiento, un resurgimiento de todo esto que es Orisha y Fa. Estas mujeres no desconocían de dónde provenían sus poderes, no existían asentamientos y tampoco, ¿cómo te puedo decir?, existía lo que era Ifá. Cuando este hombre, este negro que les digo, de la época que les estoy comentando, él les hizo una propuesta, una oferta, y quedaron en un compromiso que en realidad ese compromiso no fue respetado por ese negro que influyó sobre esas mujeres. De ahí viene la protesta de estas sacerdotisas que me hacen saber a mí que hubo una estafa. ¿Me entiende? No lo digo yo. El que tenga poder de convocatoria y pueda decir lo contrario, que lo diga. Yo estoy hablando de acontecimientos históricos que no están escritos en ningún libro. Yo tengo el poder convocatorio y sé de primera mano la traición que hubo por parte de ese guerrero, ¿verdad? Que tal vez no era un guerrero, era un político de la época. Yo no te puedo citar un nombre porque en realidad yo no estoy para distorsionar datos históricos, y mucho menos ancestrales. Te cuento, cuando estas mujeres aceptan la oferta y ven que este hombre se apodera de conocimientos de ellas, porque ellas confiaron en quien no debían, según me lo han dicho, y hizo una estafa, un fraude moral, histórico y también, ¿cómo te puedo decir?, a una cultura
ajena, como ser el panteón egipcio. Ellas pertenecían directamente al panteón egipcio. Ellas dialogaron todo esto con este hombre, y este hombre, sabiendo todo lo que ellas les habían comentado, como me lo dijeron a mí, en la ancestralidad, yo te lo estoy comentando porque es necesario. Ellas me hicieron saber que la gente tiene derecho a saber la historia. Y el que tenga poder de convocatoria y se arriesgue puede investigar todo esto. No soy la única. Hay que arriesgarse. Yo me arriesgué. Y lo hice porque mi propio orillá, él fue el que abrió toda esta comunicación. Y te digo además que mi propio orillá, cuando él ingresa, ¿me entendés? Porque nosotros pertenecemos, hoy por hoy, mi orillá y yo, somos fruto de asentamientos con animales, cosa que no debería de suceder. Entonces, cuando yo ingreso, mi orillá después me informa que él tuvo que hacer una presentación de quién era y de dónde venía, porque estábamos entrando en el panteón egipcio. Ya habíamos salido del panteón yoruba, ¿me entendés? Cuando vos entrás como sacerdote en cualquier forma ancestral y vos entrás en otro culto, lo que te lleva es tu propio orillá. No soy yo. Yo estoy guiada por él. Esa es mi realidad como sacerdotisa. Te estoy comentando además que cuando ellas ven y empiezan a ver que ellos se quieren apoderar de algo que en realidad no lo logran, los poderes los tenían ellas. Ellos se enteraron de los dioses y de las cosas que ellas tenían, que usaban por la parte del panteón egipcio, pero ellos ignoraban los poderes de ellas, que creo que hasta el día de hoy yo se los estoy diciendo, que ellas no solamente tenían el poder de convocar todos los dioses egipcios que vos conocés, que todos conocemos, ¿me entendés? Y que ellos, algunos de los dioses egipcios, les han cambiado el nombre. Otros los han inventado. Porque, por ejemplo, una deidad como la que yo, por ejemplo, no le doy poder, creo que es Ininía o algo así que le han puesto, que no es tan malo. ¿Sabés por qué? Es un invento, porque no puede ser que exista una deidad, ¿me entendés? Deidad, que esté para molestarte a vos y quitarte todas las cosas buenas de tu camino. Eso no existe. Son inventos, le dan color, los yorubas, en su momento, para, hoy por hoy lo siguen usando, para decir, te pasó tal cosa, hay que hacer tal cosa con Ininía, por ejemplo. ¿Me entendés? No hay que darle poder a lo que no lo tiene. El poder se lo da muchas veces la palabra del que habla y expresa. Y muchas personas hoy leen IFA, yo los respeto, ustedes tienen que respetarnos a nosotros, los sacerdotes de orilla, porque yo estoy dando un claro ejemplo acá de que yo no soy ninguna ignorante. Y hay muchos de todos ustedes, sacerdotes de orilla, que deben de empezar a demostrar quiénes son. Porque no es posible que IFA, como lo hicieron en la ancestralidad, ¿me entendés? Esto no es una opinión personal. Yo no tengo acá por qué dar una expresión personal. Estoy dando una expresión como persona que he estudiado. Y soy sacerdotisa además. El criterio en sí es el gran fraude que pasó en la historia y que muchos desconocen porque es muy reciente todo esto de IFA. Para la diáspora. La diáspora en su afán del cuento que ha hecho el nigeriano en los últimos tiempos. Fíjate que si te estoy diciendo que en el año 1990 empezaron a restaurar todo lo que es el templo de Ley Fe y las cosas y los dioses, toda la movida que hubo, porque hubo mucho interés de la diáspora, ellos se vieron obligados a decir, ¿cómo yo me vengo a encontrar con toda esta mugre acá? Viajo a Nigeria y ¿qué encuentro? No encuentro nada. Se empezaron a mover, ¿no? Este dato lo tengo gracias a Yolanda Ollaqui,
es una amiga donde yo comparto en su grupo. Vaya un gran saludo y una gran bendición para esta hermana, que es de la práctica de lo cubano, es hija de Orillao Batalá. Bendiciones, amiga, y gracias, y permíteme compartir esto que tú has comentado. Sin ir más lejos, hasta el día de hoy, señores, ustedes, los de la diáspora, sepan que todo lo que está sucediendo en su existencia es porque usted no es negro, usted no es yoruba, ¿me entiende? Las cosas verdaderas que tienen ellos de Ifá es común para ellos, es una herencia. Es como te digo acá en el Uruguay, los católicos, ¿me entendés? Es algo más o menos llanamente, tenemos una religión, tenemos un culto, pero cuando vemos que vienen interesados de afuera, y eso es importante, ahí empezaron a lucrar. Comprensible dentro del hambre y la miseria que hay en toda África. Ningún lugar de África podemos decir que es bueno. Todo es problemas, enfermedades, principalmente en Nigeria. Yo no entiendo cómo hay personas que tocan esas aguas contaminadas de los ríos Ogún y el río Oshun. Un desastre, como en la India, que la gente va y se baña el día de no sé qué Dios. Lo lamento, es la verdad. Bien, cuando sucede que estas sacerdotisas son traicionadas por este yoruba y empieza a darle forma a lo que ellas les habían mencionado como punto de concentración, un objeto material. Te voy a poner esto. Ellas comentan, no explican realmente el objeto al cual ellas canalizan su energía. ¿Me entendés? Puede ser algo que esté en tu mente, pero si vos tenés como persona que sos, ¿no? Tenés poderes extraordinarios y no tenés ningún tipo de asentamiento. Yo, por ejemplo, soy mujer, tengo una caravana acá, ¿me entendés? Nadie lo nota, pero ese puede ser mi canal en mi mente para canalizar mi energía y mi potencial y mi poder, mi concentración en un Dios X. ¿Me entendés? Eso es lo que ellos no entendieron, los nigerianos. Eso no está en ningún lado, te lo estoy contando yo. Es inédito. ¿Qué sucede con todo esto? Estoy arriesgando este Facebook, más no mi canal. Ahí no van a poder embromarme. Nadie. Cuando ellas comentan todo esto a ese hombre tiene la idea, agarró un objeto, cual fuera, él fue el que inventó todo esto, no existe tal historia de liturgia que patatín, que patatán. Esta es la verdadera historia. Empiezan a agarrar objetos. ¿Por qué el Shuorishá, me entiende, tiene un falo? Miren, los nigerianos tienen la costumbre, muestran en fotos penes de más de 1 metro, que tiene un muñeco de madera. Y ahí supuestamente está sentado el Shuorishá. ¿Por qué? ¿Por qué el falo? ¿Por qué tienen tanto sexo? Acá voy a lo que te decía, de que por qué las mujeres nubias, las sacerdotisas egipcias, no tenían esposos y sin embargo tenían sexo. Porque el sexo en sí mismo, dentro de una sacerdotisa egipcia, ¿me entendés? Era un poder, una ye, para que vos lo entiendas hoy. A ver si me estás entendiendo lo que te estoy diciendo, que vos tenés que usarlo. Si sos sacerdote o sacerdotisa, tengas la edad que tengas, el poder del orgasmo, señores, y del sexo, son una ye, que nadie sabe. Yo todo esto lo descubrí con ellas. Ellas tenían el potencial, señores, de hacer masturbación, científicamente hablando, por espiritualidad pura, porque muchos dicen y hablan de que hay que estar sin apegos. Claro, ¿por qué sin apegos? Porque otras personas influencian en la vida de alguien que es totalmente espiritual y entregado y convocador de cosas
importantes. Acá voy a lo que sucede cuando las personas dicen, soy un iluminado, soy esto, soy aquello, no a los apegos. No tienen sexo con sus esposas. No tienen que tener esposas, en primer lugar. Usan la masturbación porque el acto de masturbarse a soledad de un sacerdote, sea usted mujer mayor o hombre mayor que no tenga su pareja, usted cuando usted hace el sexo a solas, cuando usted eyacula, ese instante es el momento en que usted tiene que pedir. Eso es una Y para la mujer y para el hombre. No necesita compartir sexualidad con otra persona que no sea de su culto. Si usted está casado con una mujer que no pertenece a lo que usted es y usted tiene sexo, ese momento es diferente. Si usted lo tiene a solas, usted tiene una Y en sus manos, usando sus propias manos, ¿me entiende? Cuando usted tiene el acto de, que muchos dicen, me siento cerca de Dios. Claro que es así, es eso mismo, aunque usted no lo quiera creer. Estas mujeres, les voy a decir la razón por la que ellas no tenían hombres, uno de los poderes que tenían eran masturbarse ellas y pedir por la humanidad. Mire lo que le estoy contando en ese momento, porque lo tomaban de esa manera, la pura y exclusiva, ¿cómo te puedo decir? Espiritualidad real, sin apegos, sin tener pareja, ni hombre ni mujer, es porque las personas se masturban, porque la masturbación es una Y. Bueno, amigos, creo que he concluido con el tema y de ahí en más sucede que cuando los nigerianos de aquellos entonces, no fue 500 años antes de Cristo, saque sus conclusiones de que ellos empezaron a darle cuerpo y forma a cada orishá. Ellos le pusieron el nombre orishá a lo que cada mujer tenía como punto de poder. Mirá todos los secretos que les contaron y todo lo que hicieron. Por ejemplo, te voy a mostrar esto. Lo primero que hicieron es su orishá. Materialmente te estoy mostrando esto. Este sería su orishá. ¿Cómo hicieron para darle un poder a eso que esas mujeres les dieron? Mataron, pusieron no sangre de ningún animal. Era otra época. Sacrificaban seres humanos. Y no sé cuántos sacrificaron en el primero. ¿Me entendés? Porque hasta el día de hoy se sigue haciendo, no solamente como Evo. Los yorubas en sí mismos, los sacerdotes de Ifá, que tienen múltiples esposas y concubinas, las concubinas las compran en las tribus alejadas, ¿entendés? Las usan como mujeres, van, las llenan de hijos y después las dejan tiradas. ¿Por qué se cree usted que hay tantos niños en la calle tirados? Porque hacen esas cosas. Van, compran cualquier muchacha de 14, 15 años, las llenan de hijos, les van dando comida a la familia, hasta que se aburren y las abandonan. Y no pasa nada. ¿Cuántos seres humanos ellos mataron hasta que vieron que eso respondió? Cuando vieron que eso respondió Eshú Orishá, por ejemplo, que fue el primero, no como dice la historia que han dicho. ¿Cuántos? Hasta que vieron que respondió. Iban matando y iban probando, iban matando y iban probando. Esa es la verdad. Y así con cada orilla. Espero les haya gustado partes de historia, que no es una historia bonita, pero que es la verdadera historia. Bendiciones para todos ustedes. Gracias por estar allí.